Hola compañeros, bienvenidos de vuelta a esto que dimos en llamar un café peronista. Seguimos con la compañía grata de un compañero y amigo como Ari Larchanco. Ari, en este momento me gustaría que charlemos un poquito de cómo ves el partido. Vos sos el vicepresidente del PJ La Plata y me gustaría que nos comentes un poco cómo lo ves. Bueno, ahí tenemos un desafío muy importante que es reconstruir simbólicamente el partido. Hasta el año pasado que hubo elecciones hubo un gran esfuerzo por llamar a la unidad del peronismo. El presidente Luis Lugones ha hecho un esfuerzo muy grande, todo el PJ. Nosotros creemos que el peronismo en su conjunto se abre a una nueva etapa de discusión. Nosotros lo tenemos bien en claro que el peronismo es un movimiento que aglutina a distintas fuerzas, distintas agrupaciones, que en este caso el Partido Justicialista es una herramienta más de ese movimiento, y como tal tenemos que hacer el esfuerzo para poner el partido en función y a disposición del movimiento, que todos los compañeros y las compañeras, independientemente de la extracción interna que tenga el movimiento, cuenten con la herramienta del partido, cuenten con el espacio, cuenten con todo lo necesario para que el peronismo siga teniendo una impronta territorial, una impronta política, bueno, una impronta movimentista, pero sí tener al partido como eso, como una herramienta en función no de un espacio solo, no de una lista, sino de todo el peronismo de la ciudad. Ojalá podamos desde ahí, en esta etapa de pospandemia, generar los ámbitos para que puedan participar todos los compañeros y las compañeras, Bueno, generar los ámbitos de formación. acá viene el mangazo, Ari. Si no, no seríamos peronistas, boludo. Bueno, A esto ver, es así. No, ahí, mirá, nosotros con este canal de YouTube, idea hacerlo de un lugar donde se ve realmente hasta un día una vez que se empieza a normalizar la situación, empezar a transmitir desde el partido. No sé hasta dónde podemos tener el compromiso tuyo de facilitarnos la posibilidad de que esto pueda llegar. Primero, para que el partido sea parte de todos los compañeros y después también para empezar a generar, que esto lo hemos hablado con vos y creo que coincidimos en mucho, corregime si me equivoco, Ari, de empezar a formar compañeros ideológicamente para dar la discusión, que es un déficit que tenemos dentro de nuestro movimiento y que cuando a veces las batallas se ponen difíciles, se nos complica dar batalla porque no tenemos los compañeros convencidos para dar la batalla. Y vos sabés que los poderosos son poderosos y si no estás convencido nos cuesta. Que esa es la pequeña idea, Ari. No sé si hasta dónde vos nos podías dar una mano para empezar a generar este tipo de espacio de discusión con el canal y otro tipo de discusión política, ¿no? sí, claro, Ale, mira, ahora lo vamos a hablar con el resto del consejo, pero no solamente es un gusto recibirlos, sino que es necesario tener una herramienta comunicacional del peronismo, cientos de herramientas comunicacionales. El peronismo, como fue a lo largo de la historia del movimiento nacional y popular, es una herramienta de lucha en esta batalla cultural. Entonces necesitamos tener todas las herramientas para poder darlas. Eh, el peronismo está más vigente que nunca porque es la representación política del pueblo argentino, de las masas. El peronismo, fíjate que tiene la particularidad de ser una fuerza criticada por derecha y por izquierda. ¿Por qué? Porque viene a representar al movimiento nacional y popular argentino, a las masas, al pueblo argentino, desde una óptica del ser humano, de la realización del hombre, del individuo, que el individuo se realice y de ahí se realice en sociedad. Muy por el contrario a lo que buscan los otros proyectos políticos. Nosotros estamos en una etapa del sistema capitalista, como es la etapa neoliberal, que atenta contra el individuo, contra la condición humana. Perón hablaba en una carta que le escribe un sacerdote allá por el año 58, 59, de la insectificación del hombre. Es decir, son sistemas políticos que para el hombre son insectos, son números, en donde hay que acomodarlos de acuerdo a una necesidad económica, a una necesidad empresarial, financiera. Y el peronismo viene a rescatar al hombre, viene a rescatar a la mujer.
viene a rescatar a lo mejor del pueblo. Y es necesario generar herramientas comunicacionales que nos permitan llevar un proceso de esclarecimiento con la sociedad. Es necesario que las barriadas, que la clase media, que los laburantes, que los estudiantes conozcan el peronismo, se empapen, conozcan la realidad nacional. Conocer al peronismo es conocer la realidad nacional y que tengan herramientas de información para poder cotejar la realidad. Porque hoy la realidad está tercerizada. Nosotros vemos la realidad a partir de lo que nos transmiten las redes, nos transmite la televisión, nos transmite la radio. Entonces, hemos tercerizado la realidad. Entonces, esa realidad tercerizada nos muestra lo que nos quieren mostrar los grandes conglomerados. Entonces, es una realidad tercerizada por un sistema de educación que viene sembrando las bases de un país liberal, de un país conservador. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo para charlar, para darle otras herramientas de análisis a la sociedad, a los vecinos y a las vecinas, para que comprendan y vean la realidad de su posición socioeconómica. Acá los medios de comunicación han llevado a la sociedad, o a vastos sectores de la clase media fundamentalmente, a votar en contra de sus propios intereses. Porque votando al macrismo, votaban en contra de su propio, una pyme, un pequeño comerciante, un laburante, Pero que vota no es muy a lejos, Macri. perdona Ariel, no es muy lejos Sí. el tema Vicentín. ¿Vos viste los compañeros de clase trabajadora que estaban tocando bocina? Una locura. Vos te atrasás 2 cuotas en el banco y te asesinan, boludo, te asesinan. Y esas cosas... Pero aparte, esas situaciones surgen del profundo proceso de desinformación o malinformación al que fuimos sometidos durante muchos años. Por eso cuando nosotros hablamos de convencer o de dar nuestro punto de vista, tenemos que entender también que no lo estamos dando hacia una persona que es una tabla rasa que no tiene conocimientos y uno le está brindando una visión de lo que nosotros creemos de la política. No, estamos interactuando con vecinos y vecinas que hace 40, 50, 60, 70 años le vienen diciendo que las cosas son de determinada manera y que no pueden ser de otra, que le vienen diciendo que el Estado no tiene que intervenir, que todo es por logro personal, que hay que levantar la meritocracia. Y entonces nosotros tenemos otra visión, no de la política, de la vida. Nosotros creemos que de esta nos salvamos todos o no se salva nadie, que somos un proyecto colectivo, que hay que ser solidarios, que ser solidario no es regalar la ropa que nos sobra a la iglesia o a alguna unidad básica, que ser solidarios también es pensar políticamente en los que menos tienen, cuál es el gobierno que más va a cubrir sus necesidades, cuál es el gobierno que más va a achicar la desigualdad. Entonces, es necesario salir a discutir eso. Y yo lo que te decía, que hay un sector de la sociedad que hace muchos años viene formateado de determinada manera, que es necesario empezar a desandarlo. El otro día yo tuve una charla interesantísima en una mercería acá de Los Hornos, porque terminamos hablando de la pobreza, de los asentamientos, en fin, de la situación social del barrio. Y en un momento les planteo, le digo, bueno, pero todo esto pasa porque hay altos niveles de riqueza concentrados en nuestro país. La excesiva concentración de riqueza explica por qué existen los bolsones de pobreza, porque no se distribuye. Y la verdad me dice, mira, la verdad nunca lo pensé de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre nos enseñaron a estudiar la pobreza, a ver cómo terminamos con la pobreza. Ahora nunca nadie se fija en la riqueza, cómo se generó, cómo se concentró. Exactamente. Y que es esa otra parte la responsable de la desigualdad. La desigualdad no lo generan los pobres, no la genera la redistribución. Muy por el contrario, la redistribución lo que genera es mayor igualdad. Ahora, para eso hay que tener el conocimiento, la voluntad militante y tener las herramientas, estas charlas, estos programas, el partido abierto, para volver a hablar de política. El otro día lo hablaba con unos compañeros este fin de semana, que voy a algunas reuniones y lo primero que dicen algún vecino, alguno que está en la reunión, a mí la política partidaria no me gusta. A mí me gusta la política, pero no me gusta la política partidaria. Y eso se toma como un plus ciudadano, es decir, que yo no me involucre en política partidaria es un plus, soy mejor ciudadano. Y claro, es una falacia.
Es muy por el contrario, el Pero plus es un mensaje, ciudadano te lo da el estar involucrado en una idea, en un posicionamiento, decir yo soy esto. Yo respeto muchísimo más a los militantes del PRO o a los que están convencidos en que la propuesta política es el PRO, que a aquellos que dicen a mí la política no me interesa. Porque es una falacia ciudadana. Hoy el igual ciudadano del siglo XX tiene que estar involucrado en política. es una Después podemos construcción. estar en una vereda o en la otra, pero es necesario el involucramiento político. Eso también es una discusión que hay que darla, porque si no parecía que quedara bien decir que uno no se mete en política o la política no le interesa. Muy por el contrario, eso es un disvalor ciudadano. Nos tiene que interesar la Totalmente. política. Después cada uno sabrá en qué vereda pararse y desde ahí dar la discusión. Pero Totalmente. hay que revalorizar la política desde ese lugar. Totalmente de acuerdo, Ari, porque también se trabajó eso. Esto no es algo que pase por casualidad, me parece. Se trabajó un poco por bajarle el precio a la política. Porque este mensaje de que no hacer política es bueno. No me involucro en la política y soy mejor ciudadano. Fue algo que se fue también metiendo en el tema de que la política es mala, la política es corrupta, la política es para algunos pocos. Y yo creo que es un mensaje que se fue dando no de casualidad, sino para que la gente se aleje de la política y deje que 10 gatos locos puedan gobernar un país. Es decir, que Exactamente. me parece Porque interesante. los pueblos, Raúl, la única herramienta transformadora de la realidad es la La política. política. Nosotros la única manera que tenemos de modificar las cosas es cuando ejercemos nuestro derecho como ciudadano a votar. Entonces, y después después vamos a tener 4 años para soportar gobiernos como nos pasó con Macri. Entonces nosotros tenemos el rol ciudadano de estar informado y de tomar parte en la discusión. También te digo, tenemos que ejercitar la democracia, ser tolerantes, intercambiar con otras ideologías, pero fundamentalmente involucrarnos en política y después cada uno, como te decía, sabrá de qué lado de la historia y de la mecha, como dicen los redondos, encontrarse. Ahora, para darle una vuelta a rosca más, nosotros ya lo decidimos. Claro. Nosotros creemos que la expresión de la historia y la expresión del pueblo argentino es el peronismo, y por eso lo militamos. Y no solamente lo militamos como herramientas teóricas o por haber leído a Perón o por haber leído a Jauretche o a Hernández Arregui. Lo militamos también porque fuimos testigos y lo somos de que cuando hubo un gobierno peronista las cosas mejoraron para todos, porque los laburantes podían comer, podían cambiar su autito, podían viajar. Yo vengo de una familia en donde el peronismo fue la situación o fue el gobierno que permitió pasar de la casilla de madera a la casa de material, de lavar en la tabla de madera, comprarse un lavarropa. Entonces, yo vengo de una familia que no sé si era, sé que no era peronista por leer a Scalabrini Ortiz o por leer la comunidad Aurich. organizada de Perón. Era peronista porque vivió, porque sintió los beneficios de estar gobernado por un gobierno y por un proyecto político que representaba los intereses de las clases populares. Y eso hay que retomarlo también. Y por eso también uno se hace kirchnerista en la etapa más moderna de la política. Porque fue en la etapa en donde muchos de nosotros hemos conseguido trabajo, en donde muchos de nosotros hemos visto a nuestros amigos construirse sus casas, formar sus familias, hemos visto comprarse sus primeros autos, hemos visto a muchos de nuestros amigos viajar, conocer el mundo, conocer el país, y que en otra instancia política, y que después del 2015 no lo pudieron hacer, y antes tampoco. Entonces, ¿cómo no va a tener valor para nosotros los gobiernos de signo peronista si son aquellos que le permitieron al pueblo disfrutar y ser feliz y poder crecer con sus esfuerzos? Sí, seguro, porque cada uno de los que consiguió esas cosas lo hizo con esfuerzo, pero hubo un gobierno que acompañó esos esfuerzos para que la felicidad fuera realidad. Mirá, Ari, te quiero comentar algo de lo que vos decís, esta etapa peronista nueva, que nosotros la vivimos personalmente. Mi mamá tiene 88 años, cumple 89. Ella es peronista, como toda mi familia, de la parte de mi vieja, que tengo una familia de apellido poderoso entre el peronismo, que es Gerardi. Yo digo, ahí amamantamos todo el peronismo desde los fusilados José León Suárez hasta la actualidad. Entonces, mi mamá, lo digo desde ella, cuando vio a Cristina y que se pudo jubilar con Cristina, mi vieja es para ella, como vivió el peronismo, que lo vivió de chiquita, que vivió toda esa transformación de poder viajar
en el mismo tren, porque antes viajaban en primera y en segunda, acá en La Plata no estamos hablando de nada de capital, que vos te tomabas el tren para ir a Constitución y tenías que viajar en primera y segunda, si eras o no eras trabajador. Esa transformación que hizo Perón la volvió a hacer Cristina, y mi vieja, cuando vos hablas de Cristina, tiene 89 años, cumple 89 ahora en agosto. No hablé mal de Cristina, porque así como ella te mete un fierrazo en la cabeza por todo lo que reivindicó. Es como hablarle más de Evita, es una cosa que no lo puede tolerar por todos los beneficios. Entonces, cuando una persona mayor que vivió, lo sintió en el pragmatismo de dar la lucha, de salir a militarla día a día en lo social, ver que Cristina representa igual, ¿cómo no vamos a decir que esa etapa de Néstor y Cristina fue lo más parecido que vivimos el peronismo en nuestra generación? Por eso, uno que venía militando, que nos crecimos en los 90, en todo el proceso 2001, cuando decíamos que era peronista, era mala palabra, cuando viene Néstor y Cristina, a nosotros, a mí se me inflaba el pecho decir que era peronista. Me pasa lo mismo ahora como el Pancho, yo siempre fui católico, pero ahora cuando lo veo a Francisco hablar de ahí, digo, pará, loco, yo soy católico. Bueno, con Néstor y Cristina me pasó lo mismo, yo soy peronista. Te reivindica esos valores porque te sentís identificado en esencia, en espíritu. Entonces, es mucho más fácil militarla. Cuando nosotros vimos un proceso en los 90 y en el 2001 donde decía que era peronista, prácticamente te pegaban hasta los propios compañeros, una cosa impresionante. Pero bueno, entonces, ¿por qué lo marco? Porque una señora que vivió toda la etapa del peronismo y reivindica y defiende a sus 89 años a Cristina como tanto Perón y Evita, es porque evidentemente el camino era correcto. Entonces, creo que sabemos hacia dónde tenemos que ir, obviamente hay que trabajarlo, construirlo, pues como siempre digo, ellos son muy poderosos y si nosotros no nos encontramos unidos en el criterio, se nos va a hacer difícil. Y cerrando un poquito esto, y ya lo libero, me puso contenta, ¿viste? Con el tema de empezar a estatizar las empresas. La vieron a Bullrich a decir que iba a estatizar a Don Valentín. Casi más me vuelvo loco, porque si estatizábamos a Don Valentín, yo era uno de los primeros y muchos compañeros íbamos a estar apoyando ese proceso. Pero no es, otra vez, no era Don Valentín, mirá, la emoción. Se equivocó. La ex compañera, podemos decir, Patricia Bullrich, para denominarlo de cierta manera. Se estaba tomando un Don Valentín cuando estaba opinando. No, sí. Se estaba tomando un Don Valentín. Lo mejor es... Bueno, tenemos que dar la discusión. A mayor desigualdad es necesario contraponerle mayor Estado, mayor presencia del Estado, porque es el Estado el único que tiene las herramientas para igualar. Lo tenemos que entender todo, desde los militantes hasta el carnicero, hasta el verdulero, hasta el ferretero, que también son compañeros, que también son compañeras, que el Estado no viene a estatizar sus pequeños negocios. Se está hablando de una empresa que la han fundido, que han sacado préstamos y que es muy importante que el Estado la pueda tener en su control. Pero aparte es necesario que el Estado tenga, esto que te decía, es necesario que tenga una herramienta que sea testigo en el mercado de cereales, en el mercado de cambios. Es necesario que el Estado lo tenga. Y no se está hablando de estatizar todo el comercio, no van a venir por la verdulería del barrio o por la carnicería. Estamos hablando de esta empresa en particular. Los dólares que entran al país entran únicamente por la exportación. Entonces, hoy no lo administra el Estado. Los dólares que entran al país lo administran las exportadoras. Y el pueblo argentino es rehén de esa situación. Entonces es necesario que el Estado también empiece a intervenir para que eso redunde en beneficio de toda la sociedad. Eso es otra cosa que a poquito también tenemos que ir a explicarles, porque la desinformación le siembra terror a la gente y le siembra miedo. Hay sectores de la sociedad que odian al peronismo porque previamente le inculcaron el miedo. Entonces, nosotros tenemos que aclararle que si hay una fuerza, hay una expresión política en nuestro país que está pensando en el bienestar de las mayorías, es el peronismo. No lo decimos nosotros, lo dice la historia, lo dicen los hechos que han pasado. Tenemos que saber transmitirlo. Claro, lo que hay que hacer es saber comunicarlo y poder comunicarlo. El peronismo antes lo hacía con tiza y carbón, vamos a la historia. Hoy tenemos los medios electrónicos, sea el Twitter, el Instagram, el canal de YouTube. Y bueno, usar estas herramientas que nos da la época para transmitir qué es el peronismo, dónde estamos posicionados en esta famosa grita que nos quieren hacer creer que es entre kirchneristas o macristas, cuando la grita existe en la historia argentina desde la época del virreinato. En el centro de formación, que estamos con el canal armando, hay una de las materias que se llama el peronismo antes de Perón. ¿Por qué? Porque nos posiciona en qué lado estamos de la grita desde que la Argentina es Argentina.
Entonces, está bueno que revisemos esa historia para también revisar el presente. Y sintetizando... Tenemos que hacer una charla de 10 años, de 10 horas, Raúl, por lo con menos. todos los temas para hablar. El peronismo antes de Perón. Yo digo, Claro. el radicalismo alineado con la derecha en nuestro país, con los sectores liberales, neoliberales, y se olvidan o no leyeron la historia de lo que pasó con Irigoyen, que fue la máxima expresión del radicalismo, que permitió que las masas entraran a la política de nuestro país y tuvieran una expresión política que puedan gobernar. Miren cómo terminó cómo terminó Irigoyen, cómo fue vapuleado por la historia, por estos sectores a los cuales ahora el radicalismo, muy sueltos de cuerpo, se suman y les son funcionales. Bueno, por eso, tenemos para hablar unas cuantas horas, queridos compañeros. Bueno, un abrazo muy grande, te agradecemos tu tiempo, Ariel. No queremos sacarte más tiempo. Seguramente te convocaremos a alguna otra charla, otra reunión, para poder seguir hablando. Y dale, bueno, seguiremos juntando compañeros para ir charlando. Sí, nos vamos despidiendo, Ari. Lo último que te pedimos antes de irnos, porque nos despedimos de esta manera, es gritar un viva Perón, carajo, nada más. ¡Viva Perón, carajo! Sí, señor. Muy bien, viva Perón. Gracias, Ari. Un abrazo grande.